Estamos en la tercera parte de una serie titulada El misterio de Babilonia. El misterio de Babilonia. Es muy, pero muy importante. Por favor, abran sus oídos. Que en este tipo de series tú puedas buscar la primera y la segunda parte. La tenemos en YouTube gratis, la tenemos en las redes sociales, porque estas series te van llevando poco a poco a la culminación que vamos a tener de por qué en Apocalipsis 17 se le llama a la gran ramera Babilonia un misterio. En las primeras conferencias estuve compartiendo que Babilonia es la ciudad que más se menciona en la Biblia después, más de 250 veces después de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le da a Babilonia la importancia que tiene para que ocupe el segundo lugar después de Jerusalén, es porque vemos la polaridad clarísima entre Jerusalén y Babilonia, entre el bien y entre el mal, entre la ciudad de la paz. La palabra Jerusalén viene del hebreo Yehu Shalom, que significa ciudad de la paz. Y la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión, la ciudad de la oscuridad o de la maldición. Muy bien. Abran sus Biblias en el capítulo 17 del Apocalipsis, que ya lo cubrimos en la segunda conferencia completamente, explicando a la gran ramera que se menciona aquí. Y ahora solamente quiero resumir para ver esta secuencia, que en el versículo 5, después de que el apóstol Juan tiene un ángel que le describe el juicio contra un sistema religioso del fin del mundo, que ha tenido su origen, como lo vamos a ver en esta mañana, desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel se establecieron los fundamentos o los principios que han transcurrido por todos los siglos, por todas las generaciones. Y este misterio babilónico, Satanás lo infiltró en casi todas las sociedades secretas, como los Rosacruces, los Caballeros Templarios, masonería, Illuminati. Todo eso lo vamos a ver, porque todas estas sociedades secretas de alguna forma tienen su origen en Babilonia. Y vemos que a través de toda la historia hay un principio inequívoco y clarísimo, un común denominador, que es todos los faraones, todos los césares, todos los dictadores, todos los gobernantes a través de la historia han querido o se han creído ser dioses. Y ahí acabamos, ahí acabó el mundo. El señor que dirige el Foro Económico Mundial actualmente, un alemán, se llama Klaus Schwab. Vean, métanse ustedes al internet, esto es del dominio público. Dice que vamos a mejorar al ser humano, que Cristo no existe, que fue un mito, que son mentiras, y que ahora la verdad no puede ser verdad, sino lo que tú percibes como verdad. Y si tú una verdad que es verdad no es verdad para ti, entonces es relativismo. O sea, en otras palabras, vivimos en un mundo babilónico, porque de ahí viene la palabra confusión. Nunca la ciencia, la filosofía, las religiones, la política, la cultura, la moral se habían confundido tanto como en el siglo XXI, en el que nosotros supuestamente hemos llegado a la cumbre, a la cúspide, al pináculo de los descubrimientos científicos, tecnológicos, genéticos, etcétera, etcétera. Y mientras más alto escalamos la tecnología y la ciencia, más bajo el ser humano se hunde en su moral. Vean ustedes esta discrepancia.
¿De qué forma? Mientras el ser humano sube más y más y más se enaltece, más se enorgullece, más se ensoberbece, hasta llegar al punto de creer que vamos a alcanzar un programa, porque supuestamente viene de la teoría de la evolución. Como somos amibas y estamos en un proceso evolutivo, pues llegó el momento en un mejoramiento para poder, escuchen esto, decirle a la muerte una enfermedad. Dentro de la agenda del transhumanismo se encuentra esto establecido, que la muerte es una enfermedad. En otras palabras, la podemos conquistar y va a llegar el momento en que seamos inmortales. Por nosotros mismos, desde luego, no por medio de la resurrección de los muertos, como lo establece la Biblia. Pero me van siguiendo al punto en que se encuentra el mundo, un mundo caótico, un mundo confundido, un mundo donde creemos que podemos nosotros, mediante la tecnología y mediante algoritmos y mediante la inteligencia artificial, mejorar al ser humano para que el ser humano pueda ahora tener un chip que se le injerte vía intravenosa y que llegue al cerebro y que sus pensamientos, síganme con cuidado, se suban a la nube. Y cuando estén guardados en la nube, poder tener un programa para que entonces el ser humano, en lugar de que vayas a la escuela a aprender chino en 5 años o inglés, lo puedas aprender, ¿verdad?, en un programa que se te injerta en el cerebro en 3 o 4 horas. Todo esto forma parte no de lo que se llama ciencia. Yo no le puedo llamar ciencia a todo esto, le llamo ciencia ficción, porque es lo que es. No tiene nada de científico, porque no está basado más que en filosofías, especulaciones, hipótesis, sueños, ideas, esperanzas, marihuanas. En Apocalipsis 17 se describe a este sistema religioso y ocupa 2 capítulos del final de la Biblia, la Babilonia. Y encontramos en el capítulo 17 a la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 a la Babilonia comercial. Ahora, esto es muy importante. No podemos nosotros en la Biblia espiritualizar regiones geográficas cuando la Biblia ubica a Babilonia junto al río Éufrates. Y cuando dice la Biblia que está junto al río Éufrates, Babilonia, y cuando escuchamos, por ejemplo, en el capítulo 50 y 51 de Jeremías, que dice Dios a Jeremías: he aquí el juicio contra los que están en la tierra de Sinar, contra la tierra de los caldeos. Inmediatamente ubicamos que Irak, lo que es la nación de Irak ahorita, ahí se encontraba a 80 kilómetros de Bagdad, junto al río Éufrates, Babilonia, la ciudad de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Entonces no podemos decir que Babilonia es Estados Unidos o que Babilonia es esta parte del mundo, etcétera, etcétera, porque la Biblia no nos ofrece esta determinación nuestra, que nos adjudiquemos a nuestro criterio y perspectiva personal qué cosa es Babilonia. El capítulo 17 ubica a Babilonia, versículo 18, como una ciudad. Es el Espíritu Santo el que nos interpreta y nos dice quién es esta gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿qué ciudad gobernaba el mundo? Roma. No dice es la ciudad que será. El original griego, en el versículo 18, está en presente continuo. Es la ciudad que reina, que está actualmente reinando, gobernando el mundo.
Entonces comenzamos a despejar incógnitas. Este sistema religioso que se está ya conformando y se establecieron los primeros fundamentos hace menos de un mes. Cerca de Arabia Saudita, cerca de Irak, se acaba de construir lo que se llama la Casa Abrámica. Todos ustedes ya lo vieron en el internet. ¿Qué cosa es esto? Escuchen, construyeron un edificio para la iglesia romana, otro edificio para la iglesia del Islam o los musulmanes y otro edificio para la iglesia de los judíos, del judaísmo. Las tres construcciones para juntar a las religiones, a estas tres religiones en una, y orar unos por otros, que se oye muy bonito. Y todas estas construcciones es con el propósito que tuvo hace muchos años, en los 90s, el Papa Juan Pablo II, que fue el que puso la primera piedra para lo que se conoce como el ecumenismo. Cuando tú oyes la palabra ecuménico, significa la unión de todas las religiones. Juan Pablo II en una ciudad de Italia reunió a brujos, hechiceros, mormones, hindúes, musulmanes, católicos y protestantes o pastores protestantes apóstatas. Porque como dice la Biblia, ¿cómo podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? Y en esta ciudad el Papa Juan Pablo II lanzó la primera convocatoria mundial para una religión mundial. Y siempre con la bandera, vuelvo a repetir, todos tienen que ser una cortina de humo. Nunca las cosas que oímos son como son. Siempre hay detrás una gran mentira en todo lo que está pasando en el mundo. Con la cortina de humo de busquemos la paz. Y se oye muy bonito. A ver, señor hindú, usted y yo vamos a rezar al mismo Dios. Espérame tantito. Oye, si tú eres hindú, discúlpame con mucho respeto, tú tienes 6 millones de dioses. ¿A cuál le oramos? Vengo con un musulmán, tu Dios es Alá. Alá no es el Jehová de la Biblia. Alá es el que supuestamente le dio la revelación a Mahoma cuando tenía ataques de epilepsia entre los 10 y los 12 años de edad en una cueva, y de ahí salió el libro del Corán, donde si te lees la mitad del libro del Corán, es un libro que dice maten a judíos y maten a cristianos. Jesucristo no fue un profeta, ni murió por los pecados. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con él? Voy con otra religión, ¿verdad? Voy con los budistas. Oye, pero tú eres budista, sí. Es que el budismo es ateo. ¿Cómo? Pero si está clasificado dentro de las religiones del mundo. El ateísmo es una religión. Ya estamos despejando muchísimas incógnitas de los medios de comunicación y los politólogos que no han entendido que es una religión. El budismo es una religión atea porque no creen en ningún Dios. Nunca Buda llegó a nadie a guiarlos a orar a Dios. Al morir le dijo a los discípulos Buda, 300 años antes de Cristo, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Era un príncipe Buda, Gautama Buda, que salió del palacio, que quería conocer el mundo y la razón del sufrimiento, que nunca lo encontró. Y ahí nació el budismo, pero el budista no le reza a nadie. Entonces nos encontramos en un mundo tan confundido, y entonces tomaron al cristianismo y lo metieron dentro del molde de las religiones, sin saber ni entender hasta la fecha, ni periodistas, ni politólogos, ni políticos, ni geólogos, ni literatos, ni editores, sin saber que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con alguien que resucitó de entre los muertos. Es una relación viva, orgánica,
real, que nadie tiene. El budista no tiene una relación con Mahoma, o con Buda. Los musulmanes no tienen una relación personal con Allah. Solamente se hincan, levantan, se hincan, levantan, etcétera, etcétera, pero no tienen una relación con Él, no saben que está vivo y que no le oran a Él personalmente. Los hindúes más, millones de dioses. Estamos nosotros ante un mundo completamente babilónico, confundido. Y Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino. Cualquier otro camino que tú tengas en la vida, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vengo a decirte que no solamente yo soy el camino donde tú debes de caminar, yo soy la verdad. ¿Qué significa que un hombre se haya atrevido no a decirnos, les vengo a predicar la verdad, o soy una de las verdades, sino que Él se atribuye que Él es personalmente la verdad? Y cuando escuchamos, yo recuerdo, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en los 80s más o menos, me invitaron a dar una conferencia a los estudiantes de filosofía. Y una de las preguntas que les hice fue: ¿alguno de ustedes que estudian filosofía me pudieran decir o definir qué es la verdad? Y hasta los mismos maestros comenzaron a voltearse unos con otros. Bueno, es que también hay que entender algo, me dijo un estudiante bastante inteligente. Me llamaban profesor Alducin. Mire, profesor, aunque no era profesor, ¿verdad? Ya era pastor. Pero yo le dije: anúnciame como profesor, porque van a decir que soy pastor de ovejas o pastor de chivos o de vacas. Porque todavía en ese tiempo decías pastor y no sabían que era un pastor de veras. Así era México y Latinoamérica. Entonces me dice: bueno, profesor, me dice, es que para usted una verdad puede ser de usted y yo tengo otra verdad. Para un homosexual su verdad es que él puede cambiar su sexo y tener relaciones con un hombre. Para usted no. Entonces esa es una verdad de él, hay que respetarla porque usted tiene otra verdad. Y yo le contesté inmediatamente: ¿han estudiado ustedes en la filosofía el relativismo? El relativismo es la filosofía que enseña que no hay verdades absolutas, que todas son relativas. Bueno, si desde tu perspectiva eso es verdad, para mí no es. Entonces estamos en un mundo donde hicieron a un lado, borraron el absolutismo. ¿Y saben ustedes por qué la agenda global? Su principal ataque es el cristianismo y la familia, porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, es el único libro que contiene verdades absolutas. Por eso el ataque, la controversia, el odio contra la verdad. Jesucristo, cuando estaba con Pilato, le dijo Pilato, ¿se acuerdan? Antes de crucificarlo, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo contestó: yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye mi voz y me sigue, es de la verdad. Entonces Jesús vino al mundo a radicalizar el mundo, a decirnos todos como ovejas, unos por acá, budismo, cada quien su religión, filosofía, esto y el otro, pero vengo a decirles que hay una sola verdad y soy yo. Y mírenme la cruz. Yo que soy el camino, la verdad y la vida, quiero que me vean morir y que dentro de la historia, la antropología, la paleontología, etcétera, etcétera, se dé testimonio que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que supiera el género humano que Él es el único personaje en la historia. No hay ningún otro líder religioso que la historia haya dado testimonio que volvió a vivir. Y si Cristo volvió a vivir, sus apóstoles que le siguieron cambiaron el mundo romano, el imperio romano
no fue vencido por los bárbaros, ni por los hugonotes, ni por los escitas, fue vencido por el mensaje de los apóstoles que Jesucristo vive. Él vive. Si no hubiera sido por eso, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué seguridad tendríamos algún ser humano? Siempre en los libros, fui al cielo y bajé, y vi a Adán, y vi a Caín, y vi a mi abuelita. Viste a puros demonios, fue lo que viste, que te hicieron creer que tus parientes. Eso se llama espiritismo. Pero ¿quién nos podría asegurar realmente y dejarnos un libro como las Sagradas Escrituras que nos den testimonio cómo es el cielo, cómo es Cristo, cómo es el Padre, qué es lo que existen los ángeles, que vivimos un mundo completamente confundido, irreal, que estamos a punto en un barco que se está hundiendo y la gente sigue en la ignorancia y muchos cristianos el domingo ni traen la Biblia a la iglesia. Ni siquiera traen la Biblia allá. Es una apostasía y un alejamiento, porque la Biblia da testimonio que mientras más nos acerquemos al punto del final, va a haber un alejamiento de la verdad, de la fe, de las Sagradas Escrituras y de nuestra condición de que somos realmente seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Apocalipsis 17, en resumidas cuentas, es una ciudad que tal vez se concentre en Roma, todas las religiones del mundo, y lo más interesante de esto es que esta Babilonia religiosa, sin lugar a dudas, se nos da la certeza en el versículo 18 que es una ciudad que era Roma, la cual se va a convertir en el centro del ecumenismo mundial. Pero la Babilonia del capítulo 18, que no nos da tiempo de ver eso, tal vez en otras conferencias, el capítulo 18 de Apocalipsis nos muestra que hay otra Babilonia que se va a convertir en el centro comercial del mundo o en el centro económico. Wall Street se va a cambiar a la nación de Irak. Y esta Babilonia comercial sí es 100% literal, como lo dice Jeremías 50-51, Zacarías 5 del 5 al 11, como lo dice en cantidad de pasajes que vamos a cubrir. Pero vamos a comenzar en el libro de Génesis. Dichosos y felices, bienaventurados los que traen Biblia. Mi esposa y yo hemos ido últimamente en nuestros viajes en Estados Unidos a iglesias. ¿No saben qué cosa más preciosa? Es una iglesia que tiene casi el 70-80% de jóvenes, y todos así con su Biblia ahí, con sus libretas, apuntando, coloreando sus Biblias, casi más del 50%, todos con la Biblia en las rodillas, que es a lo que vienes a la Biblia, a la iglesia. Es como ir a la clase de inglés y un maestro te ve, ¿y tu libro de inglés? No, chepo. ¿A qué veniste? Me está a la puerta, por favor, ve y compra un libro de inglés y no te acepto en mi clase. Pero como aquí no hay nada forzoso ni obligatorio, te tiene que nacer del corazón. Haz de la palabra tu espada personal, la fuente de tu sabiduría y de tu conocimiento. Y cuando vengas a la iglesia no hay como ver y checar y apuntar y subrayar, etcétera, etcétera. Y otros traen libretas o hojas y apuntan esta palabra, etcétera, etcétera. Y se conviertes en discípulos. Porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. La palabra discípulo, Juan 8, 31 y 32, a los que creían en él Jesús les dijo: si ustedes permanecen en esto, en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces hay cantidad de cristianos de nombre nada más, y muchos hasta el Calimán traen el domingo ahí, o están viendo en su telenovelas o TikTok, etcétera, etcétera. Todo lo que menos les interesa
es llegar y abrir tu espíritu, tu alma. Espíritu Santo, háblame. Hay áreas en mi vida que te necesito sabiduría para mis hijos, para mi matrimonio, para mi trabajo, para vivir, para tomar decisiones, Señor. Y cuando Dios ve esa alma abierta, entonces comienzas a decir, ¿cómo supo el pastor que yo necesitaba esto? O estaban hablando de mí, alguien le dijo de mí, ¿verdad? No es así. El Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno de ustedes que están presentes aquí y los millones que puedan estar conectados ahorita con estas conferencias. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, pero tú tienes que venir abierto a la palabra de Dios. Muy bien, veamos en primer lugar en el libro del Génesis capítulo 10, el inicio de Babel. ¿Quién fue el primer líder de Babel, que después se convirtió en Babilonia? Y dice el capítulo 10, y siempre tenemos que rastrear el origen para encontrar la razón de ser de lo que sucede, de lo que estudiamos o de lo que vemos. En el capítulo 10 del Génesis dice la Biblia, versículo 7, esto es importante: los hijos de Cus, ¿ya saben quién fue Cus? Uno de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando Noé metió al arca a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, se llamaban Cus, Jafet y Sem. Los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, descendemos todos los seres humanos. De Jafet descienden todos los anglosajones, porque el arca aterrizó, ¿verdad?, o descendió sobre los montes Ararat, de acuerdo a Génesis 7 y 8. Cuando el diluvio bajó, el arca descendió sobre los montes Ararat, que se encuentran en Armenia, que están casi junto a Turquía. Y de ahí, de ese punto geográfico, se comenzó a poblar el mundo. Jafet pobló Europa, los anglosajones, o todos los de piel blanca y ojos claros. Los semitas poblaron todo el Medio Oriente, Asia Menor y el Asia, que son árabes principalmente y judíos, y algunos asiáticos que son semitas. Y Cam pobló el continente africano, que se llaman camitas, de donde vienen los cananeos. Entonces, cuando hablamos de Cus, estamos hablando de los descendientes que poblaron el continente africano y que estuvieron, ¿verdad?, en el Medio Oriente e inmigraron para formar todas las naciones que actualmente conocemos. Y de Cus nació Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sauteca y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Versículo 8, atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer Gibor, con G de gárgara, Gibor en el hebreo, que significa el primer poderoso en la tierra. Esto es importantísimo. Nimrod, vamos a ver, que llegó a convertirse en el primer potentado, gobernante, dictador, el primero que quiso establecer la unión de todas las religiones, el primero que quiso unir a todos en la Torre Babel, centralizar la política y la religión dentro de un solo lugar geográfico, la tierra de Sinar, que es Irak. Nunca se te olvide eso, para que localices qué naciones actualmente ocupan la posición donde se encuentran, porque en la Biblia no aparece la palabra Irak, aparece la palabra Babilonia. Pero cuando encontramos el origen geográfico, los caldeos o la tierra de Sinar, ubicamos inmediatamente la región que era la Mesopotamia, que es Siria o Irak del mundo moderno. Muy bien. Nimrod vino a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, el primer reino que aparece en la Biblia, Babel.
Y después Erac, Accad, Calné, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. Bríncate al versículo del capítulo 11 del Génesis, versículo 2. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en donde, en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Ahorita vamos a pasar al capítulo 11, pero ya estamos ligando que Nimrod ubica Babel en la tierra de Sinar, y fue en el mismo lugar geográfico donde él puso la primera ciudad, que después fue Babilonia, donde se juntaron los hombres por primera vez para tratar de abortar, de distorsionar el plan original de Dios. Cuando acabó el diluvio, Génesis 7 y 8, el capítulo 9, Dios le dice a Noé: Noé, multiplíquense, dispérsense, propáguense por todo el mundo, llenen la tierra y tengan hijos y tengan familias. Acabando el diluvio, estamos hablando 1500 años después de Adán. De Adán a Noé hubo como 1550 años. 350 o 400 años después del diluvio nació Abraham, y lo vamos a entender por qué. Pero cuando Dios le dice dispérsense y váyanse por todo el mundo, llega Nimrod, ya que comienza a poblarse el mundo, y le dice a la gente: no, nada, aquí nos vamos a quedar. Vamos a centralizar la política, vamos a levantar una torre que llega al cielo, hagámonos un nombre y establezcamos aquí un reino entre nosotros, para que si fuéramos esparcidos, o tal vez si viene otro diluvio, la torre nos proteja de otra inundación. O sea, completamente en contra del programa original que Dios le dio a Noé. Cuando vamos a ver el versículo 9, capítulo 10, versículo 9 otra vez, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra cazador, tesayid, en el hebreo, significa cazador de hombres, no de bestias. Y cuando dice delante de Jehová, o sea, fue el primer hombre en perseguir a los hombres, en matar a seres humanos que no aceptaran sus ideas, su filosofía de vivir. De ahí vemos que, como les dije, todas las sociedades secretas, comunismo, socialismo, dictaduras, etcétera, etcétera, monarquías, todo tiene su origen precisamente en esto. Cuando Nikolai Lenin en 1923 venció a los zares rusos y se estableció por primera vez el comunismo, Lenin dijo esto, y se los digo porque yo, antes de ser cristiano, era ateo. Yo anduve buscando, como ustedes no se imaginan, por todos lados. ¿Qué cosa? Era Jesús al que yo buscaba. Pero buscaba equivocadamente en sistemas, en filosofías, en historias, etcétera, etcétera, en leyendas, en mitos. Cuando encuentro a Jesús me doy cuenta que él era el que yo buscaba. Pero Lenin dijo que no se podía propagar el comunismo si no se tuviera que asesinar a las personas que se opusieran al plan original del comunismo. Y desde entonces todo el siglo XX nos da testimonio que todas las naciones comunistas, como Stalin, Rusia, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y los fascistas, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, todos tenían que asesinar a toda la población que estuviera en contra de sus ideas. Esto es lo que se llama establecer una dictadura, un totalitarismo de los gobernantes. Ahora yo soy el rey de reyes, el papucho de papuchos. El que no esté de acuerdo conmigo, a la horca y al paredón. Este fue el primer hombre, y esto nos da la idea de cómo el ADN humano se comenzó a forjar. Los hombres comenzaron a transmitir en los genes que no eran cristianos, que fueron en contra de los planes de Dios, hasta el siglo XXI que nos encontramos. ¿Cuál es el plan ahorita? ¿Cuál es el plan de la agenda global? Eliminar la población, reducir la población. Bill Gates lo dijo en la televisión en el 2015, ahí están los videos.
no se puede mejorar el mundo si no se reduce la población. Y hay una agenda especial tratando de ver de qué forma eliminan más seres humanos con una cortina de humo. Pero están convencidos la élite que actualmente está gobernando el mundo que se tiene que reducir la población a más de 3.000 millones de seres humanos. Tenemos que morir para que la agenda de ellos prospere y puedan, mientras menos gente, más fácil de controlar al mundo. Que vamos a encontrar que es el plan del secreto de Babilonia. Todo tiene un origen en lo que pasa. Los acontecimientos y los eventos que están a nuestro alrededor no son cosas aisladas. No, júntate todas las, como dicen en inglés, los dots, las piezas del rompecabezas, y cuando las juntes, esto que pasó, y la pandemia, y las vacunas, y la agencia global, y esto y el otro, y comenzamos a juntar todo y nos damos cuenta que es y forma parte de un plan satánico de hace casi 4.500 años. Virgen del Socorro. Y mientras nosotros, los cristianos, no estemos conscientes de que hay dos opciones para ti para vivir actualmente, si te llamas cristiano. Una, vivir bajo el miedo, bajo el pánico, bajo la desconfianza, la inseguridad. ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si el peso cae? ¿Y si el dólar cae? ¿Y si el petróleo no sube? Etcétera, etcétera. Y la tercera guerra mundial. Tú puedes vivir y encerrarte ahí en esa cárcel. O puedes, por el otro lado, tratar de entender que todo lo que está pasando en el mundo está aquí. Y que Jesucristo nos dijo antes de morir: he aquí les digo estas cosas para que cuando sucedan se acuerden que yo se los dije con anticipación. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, problemas cósmicos en el aire, etcétera, etcétera. La gente se volverá los padres contra los hijos contra los padres. Llegaremos a una apostasía no solamente de la fe, sino un abandono completamente del estado original en que Dios nos creó. Hemos llegado al punto en que el hombre no es hombre, es mujer, la mujer no es hombre. A ese punto hemos llegado y la gente no se da cuenta. Y si no te das cuenta, el ambiente, el medio ambiente que está a nuestro alrededor, vives en el limbo. Vives, ahora sí que en el programa ese que están desarrollando, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el de Facebook. Vivir un mundo irreal que te pones unas cosas aquí, unos anteojos y te transportas. Estoy en Cancún, estoy con esta muchacha, soy rico, y comenzamos a huir de la realidad. Y ¿saben ustedes cómo se define a una persona psicológicamente inestable? Son las personas que no viven en la realidad. Siempre viven en Alicia, el País de las Maravillas, en Robin Hood, en Pinocho, en sueños marihuanos. Así les llamo yo. Están como está la humanidad, como dice en Apocalipsis 17, están embriagados por el vino de la fornicación de Babilonia, del espiritualismo que existe a nuestro alrededor, que está tratando de llevarnos al precipicio, a que te mueras sin haber conocido la verdad. Pancho nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas, Pancho, y murió en las tinieblas. La vida de Pancho no fue igual a una vaca, no fue igual a un conejo ni a un perro. Pancho trabajó, estudió y se levantaba, iba al trabajo, estudiaba, regresaba en la noche, roncaba como camello, se levantaba en la mañana, y toda su vida fue esa rutina: trabajar, comer, dormir. ¿Para qué? Pues para hacer dinero, para comprar una casita, para tener más dinero. Y cuando Pancho encontró mucho más dinero, descubrió que eso no era lo que buscaba. Ahí encontró que no está la felicidad, ni tampoco la razón de ser en tener demasiado dinero. Y eso es lo que la gente está soñando. ¿Qué carrera sueñas? Una que deje dinero. No, si yo tuviera un Cadillac, si yo tuviera esto, si tuviera esta casa, si tuviera por aquí, por allá. No, los ricos son estos, los pobres dicen: si nosotros quisiéramos, ustedes son los que nos han hecho vivir como vivimos. Tenemos que darle un golpe de estado, quitar ese presidente, quitar ese gobierno, para que el proletariado
quite la burguesía y la burguesía comience a hacerse sucumbida y el gobierno del proletariado, que fue el sueño marihuano de Carlos Marx. Yo lo veo tan claro ahora, pobre hombre, ¿verdad? Creía que la lucha social entre dos clases era el resultado del problema humano. Soy Sigmund Freud, el médico vienés y psicólogo. ¿Qué dijo Freud? No, el problema del ser humano está en la infancia, en la sexualidad infantil. Y comenzó a tratar de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para traerlos de la conciencia a la inconsciencia, al subconsciente, y hipnotizados tratar de ayudar en su subconsciente, mejorarlos, y al regresar a su consciente pudieran mejorar. ¿De cuál fumó Freud? El padre de la psicología, Virgen de la Macarena. Y ahora, si quieres un libro de psicología, está en la Biblia. ¿Quién es el que mejor los conoce sino Dios? Entonces, decir que el problema humano está en la psique, en la mente, te equivocaste, Sigmund Freud. El problema humano es más profundo que la mente, está en el espíritu. El problema del ser humano es espiritual, no es psíquico. Porque tú como psicólogo le puedes decir a una persona: mira, Panchita, tú eres así porque te violaron de niña, porque tu papá fue esto y estás traumada, te creciste en un orfanatorio y por eso eres una delincuente, o por eso caíste en las drogas, o por eso eres un asesino a los 18 o 20 años de edad. Ok, señor psicólogo, ya entendí por qué soy. ¿Y ahora qué hago para curarme? Te voy a dar unos chochos. El 99% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos los controlan por medio de pastillas tranquilizantes. Un ser humano no puede cambiar a otro ser humano, ni la medicina la tenemos nosotros. La medicina es la sangre de Jesucristo. Nimrod, pues, fue el que abiertamente desafió a Dios. Fue el primer ser humano, poderoso, valiente. Me imagino que tenía un carisma, como es un tipo del anticristo, Nimrod. Y brincamos rápidamente a Génesis 11 para terminar y veamos lo que Nimrod hizo. Y la estrategia siempre hay que ver detrás de todo al mundo de las tinieblas o al mundo espiritual de Dios, porque no hay nada que suceda en el mundo sin que poderes cósmicos invisibles estén manejando los eventos que suceden en el mundo. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ponle ahí Irak, para que siempre sepas dónde geográficamente nos encontramos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos inmediatamente la primera intención que había en este grupo de personas dirigidas por Nimrod, que todas estas ideas eran por si acaso seguimos los mandamientos del Dios que salvó a Noé y a su familia. No queremos centralizarnos ahora en un solo lugar. Es exactamente la misma idea de la actual agenda global o el globalismo que estamos viviendo. ¿Por qué ahora, detrás del Foro Económico Mundial y de la agenda global, existe la idea de un solo gobierno y una sola religión? ¿Por qué la Biblia? Qué interesante es esto. ¿Por qué la Biblia, en las últimas páginas de la Biblia,
se profetizó hace 2000 años que vendría un hombre llamado el Anticristo para establecer un solo gobierno y una sola religión. Hace 2000 años. Simplemente que no se podía que en el siglo pasado surgiera el Anticristo, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, porque no existía la tecnología que existe ahora. Y ahora con las computadoras y el chip y todo este borlote que hemos descubierto y han diseñado, etcétera, etcétera, está capacitando para que el ser humano, por primera vez en la historia, por la tecnología que existe, un solo hombre ahora pueda gobernar el mundo entero a través de las computadoras, a través de los chips, a través de las marcas, a través de la biometría. Ahora veníamos de Dallas, mi esposa y yo. No sé cuántos de ustedes viajen tan seguido como viajamos nosotros, llevando la palabra a muchos lugares. Llegas al aeropuerto, ahí estás en Dallas, ya listos para abordar el vuelo 777. Muy bien, entonces antes pasabas, ¿verdad? Y tu pasaporte o tu pase de abordar. Ahora no, ahora pasas y hay una cámara. Y nada más te dicen que te pasas ante la cámara y ahí te ves la cara que tienes y una palomita verde y te dice la persona, pásele. Ya no necesitas enseñar el pasaporte ni el pase de abordar. Esa cámara, yo le pregunté, ¿quién me retrató? Vean, la tecnología un día ha llegado. ¿Quién me retrató? Me dice mi esposa, no seas burro. Yo, pues sí lo soy de vez en cuando, mi amor. Pero vean ustedes eso, ¿no? En China, en todas las calles hay cámaras, y a través de las cámaras y los centros donde se concentran las computadoras, marcan inmediatamente las computadoras qué rostros los busca la policía, quiénes son extranjeros. Ahora, eso no es todo. Cuando llegamos de otro lugar al aeropuerto de Dallas, ya para llegar a Dallas, ya ven que todos con el pasaporte y pasa con la gente de inmigración y tiene que checar, tiene una computadora, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora ya llegas al aeropuerto y hay una maquinita que no tienes que meter el pasaporte ni nada. Otra vez aprietas un botón y te toma una foto y te dice prosiga. Entonces, al llegar con la gente de inmigración, ¿usted es Armando? Sí, pásele. Así de fácil la situación. La forma como ha evolucionado la tecnología. Es imposible ya falsificar pasaportes. Ahora es tu rostro el que determina claramente quién eres en el mundo entero. A ese punto hemos llegado los seres humanos. Y esta tecnología es la que ha hecho propicio el surgimiento del futuro dictador mundial que se llama el Anticristo. Y lo dice claramente para terminar las aspiraciones de estos hombres en la Torre de Babel. Edifiquémonos una ciudad, o sea, levantemos un mundo mucho mejor, sin Dios, con la tecnología y la genética. Vamos a tratar de mezclar perros con seres humanos y seres humanos por aquí por allá. Ahora hay una técnica que se llama el CRISP, C-H-R-I-S-P, CRISP en la genética, es lo último que hay. ¿Qué es el CRISP? Que una persona, por ejemplo, que tiene fibrosis cística, que es una enfermedad que es como almacenando agua en los pulmones y se mueren porque los pulmones les estallan, es un gen, nada más un gen el que produce la fibrosis cística. Pues ahora con la nueva tecnología del CRISP, así le llaman o dentro del genoma, cortan el gen, ¿verdad? Y si le falta ese gen, agarran otro gen de otra persona, sacan uno y le incrustan ese gen para poder mejorar a esa persona que no se muera de fibrosis quística. Y hasta este momento nos parece todo, caray, si así fuera, qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo ha progresado la ciencia? Esa es la cortina de humo. Pero detrás de esto están tratando de alterar nuestros genes.
Y han llegado al punto que ya pueden sacarte un gen, introducirte otros, cortarlos como si fuera algo que estás fabricando, y están comenzando a fabricar super bebés a través de la técnica del CRISP. Este es el mundo que llegamos. Edifiquémonos, hagámonos, y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses. Y finalmente dice, hagámonos un nombre. Todos los seres humanos tienen ganas de ser reconocidos. Pintores, deportistas, políticos, cantantes, tenistas, futbolistas, hagámonos, quiero que me conozcan, quiero que sepan de mí. Por eso tengo mi red social. Por favor, márcale aquí para que me sigan. No se les olvide seguirme, mientras más suscriptores todo. Y se desata una guerra interna mental entre nosotros de competencia. ¿Quién tiene más seguidores? Imaginémonos al punto que hemos llegado. Y el momento en que tú, ya llegué ya a los 25,000, llegué a los 100,000. ¿Y qué? ¿Y qué? Cara de aguacate. ¿Qué haya llegado a eso? O sea, eso es tu aspiración. ¿Eso te hace feliz? Es que es el momento en que ya me reconozcan, el momento que ellos sepan, el momento que me aplaudan, el momento que sepan que yo soy Juan Camaney y que yo soy el mujeriego y el mundo me importa poco. Como dice la canción, ¿verdad? Me gustan las altas, las chaparras y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Ah, ¿verdad? No es de Marcos Witt, ¿eh? Todas las rancheras en mi tiempo me las aprendía. Pero es el punto que hemos llegado. Soy esto, hagámonos, quiero tener un nombre, todos quieren ser famosos, todos quieren tener aplauso, todos quieren tener reconocimiento, y ha enfermado esto al ser humano. Y ahora a través de las redes sociales se han convertido en una verdadera enfermedad. La Biblia dice, no busques grandezas, búscame a mí con todo tu corazón y me encontrarás, porque me buscarás con toda tu alma. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Que unidos nuestros corazones en amor, oramos y te pedimos, seamos capaces de alcanzar las riquezas del entendimiento, los secretos de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria. Por lo cual también debemos de luchar, proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo, presentando a todo hombre, amonestando a todo ser humano, exhortando a todo ser humano en sabiduría, en conocimiento, para presentarnos maduros delante de Dios, según el poder que actúa en nosotros y que nos hace capaces de resistir vivir en este mundo que cada día empeora más y más. Gracias, Jesús, porque te esperamos cada día. Esperamos que este día o el día de mañana estar contigo, vivir para ti. Pero mientras vienes, el vivir es Cristo para nosotros. Que cada día hablemos más de ti, que seamos como la Biblia personal y humanamente, donde tú has escrito tu palabra en nuestros corazones para que cuando la gente nos vea, sin que tengan que leer la Biblia, vean en nuestras obras y en nuestras palabras la palabra de Dios. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, para que vivamos en paz y en armonía, en santificación, irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más.
Vengan a Cristo, les invito en esta mañana a todos ustedes que no lo tienen en su corazón. Tal vez te llames cristiano, pero ni amor a la Biblia tienes. Examínate. El Señor viene pronto para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene sobre el mundo. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para tu gloria eterna en Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. Acabamos de terminar la serie sobre si somos la última generación, con signos de interrogación. Y a todos los que les interese continuar siguiendo estas profecías bíblicas, porque pues no se puede negar en ninguna parte del mundo que nos encontramos en la última generación. De eso ya no hay duda. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo único que sabemos es que no vamos a cometer el error que cometieron los fariseos. En Mateo 16, del 1 al 4, Jesucristo les dice: generación incrédula, ¿cómo es posible que ustedes distingan las señales de los cielos y no hayan sabido cuándo iba a aparecer el Mesías? Los reyes que vinieron del oriente lo sabían. Simeón y Ana, que era la profetisa y un sacerdote, también estaban conscientes que era el tiempo del Mesías. Y así nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia en Lucas 21, que nos preparemos para que seamos dignos de escapar. ¿De escapar de qué cosa? Pues de escapar de la tribulación, de las cosas que vendrán sobre el mundo. Así que vamos a iniciar esta serie titulada El resurgimiento o el misterio de Babilonia. Más bien, el misterio de Babilonia. Vamos a profundizar muchísimo en todos estos mensajes y de veras con todo mi corazón se los digo, oigan las series completas. La que acabamos de terminar creo que son 6 conferencias, pero les va a dar a ustedes bases profundas para que cambien su manera de vivir. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está alertando, tocando trompeta: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el tiempo en que Dios no quiere que te quedes, vamos a desaparecer de repente millones de seres humanos del mundo, y Él quiere que tú vengas al arrepentimiento antes de que te hundas más, antes que te autodestruyas más, antes que pierdas completamente la brújula y el tsunami de inmoralidad que está azotando el mundo te arrastre y cuando te des cuenta has naufragado en tu vida cristiana. Así que esto es una alerta de veras. Y hace muchos años Dios me ha movido a compartir las profecías de la Biblia. Ahora lo entiendo con más razón. ¿Por qué? Porque realmente nos encontramos en una generación muy, muy peligrosa, muy bendita al mismo tiempo, pero interesante, emocionante, porque estamos siendo testigos de los acontecimientos a nuestro alrededor y verificándolos y dándonos cuenta que tenemos que creer lo que estamos viendo, aunado
a las páginas de las Sagradas Escrituras. Babilonia juega un papel de lo más importante que pudiéramos imaginarnos en la Biblia, y sin embargo hay una ignorancia increíble acerca de este tema de Babilonia, particularmente dentro de las profecías de los últimos tiempos. La Biblia menciona 280 veces a Babilonia. 280 veces. El libro del Apocalipsis contiene 404 versículos y de ellos 44 tratan con Babilonia. O sea, casi el 12% del libro del Apocalipsis abarca la ciudad de Babilonia. Mientras que Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia, en segundo lugar le sigue Babilonia. Mientras que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Yehu Shalom en el hebreo, ciudad de la paz, Babilonia significa la ciudad de la confusión, de la oscuridad y de las tinieblas o de la guerra. Mientras que el templo de Dios fue edificado y algún día será reedificado en Jerusalén, la Torre de Babel, que fue la primera rebelión masiva contra los mandamientos de Dios y el primer esfuerzo humano para abortar el plan de Dios, será edificada en Babilonia, que es actualmente Irak, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Mientras que la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad eterna, la Nueva Babilonia, la que se va a reconstruir, es descrita como una ciudad que será destruida por Dios al finalizar los 7 años de la tribulación. Rápidamente vayamos a Apocalipsis capítulo 17, de donde tomamos el título El misterio de Babilonia, y la pregunta lógica a continuación es ¿por qué se le califica como un misterio? El capítulo 17 de Apocalipsis relata o describe a Babilonia como un sistema religioso dentro de una ciudad. Y el capítulo 18 nos describe otra Babilonia, pero con otras características. Porque el versículo 1 del capítulo 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi otro ángel. Aquí nos damos cuenta que son 2 Babilonias completamente diferentes. Uno de los 7 ángeles le revela a Juan quién es la Babilonia misteriosa, religiosa, y otro ángel completamente distinto le revela a Juan que vendrá una ciudad que se construirá en Irak. Y vamos a ver que esto es literal. Aquí no hay ningún lenguaje figurativo, ni tampoco imaginativo, ni tampoco espiritualizado. La Biblia claramente nos muestra que va a ser reconstruida una ciudad en Irak, que es la nación moderna que corresponde a Babilonia en todas las Sagradas Escrituras. Pero veamos en los primeros 5 versículos del capítulo 17 para tener una introducción, y de ahí vamos a continuar desarrollando estas interesantes conferencias que nos abrirán un panorama completamente nuevo para muchos y descubrir los misterios de Dios encerrados, codificados en la palabra de Dios para los entendidos. Porque así lo dice Daniel capítulo 12, los entendidos, nada más los entendidos, van a entender en el tiempo en que nos encontramos. Y los entendidos comprenderán todas las cosas, lo dice Daniel capítulo 2. Yo oro que tú seas uno de esos entendidos, que tus 5 sentidos espirituales estén completamente abiertos,
que siempre cuando oiga la palabra de Dios, tu alma esté limpia para que entre, crezca, desarrolle y produzcas frutos. Porque de otra manera vendrás cada domingo, o cada miércoles o cada jueves y oirás la palabra de Dios, te entrará por acá y te saldrá por acá. Pero nunca ha permanecido dentro de ti para cambiar tu vida interior. Si no te ha transformado la palabra de Dios, si no ha dado fruto, si no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de pensar interiormente, la palabra de Dios ha sido sembrada entre espinos y entre piedras. Y ojalá que en estos tiempos tu corazón esté listo y preparado para que la palabra de Dios comience ya a ser recibida en tu vida y produzcas fruto al 100%. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Antes que nada, tratemos de descifrar lo que significa la palabra misterio, porque es lo que va a cubrir durante toda esta serie, estas conferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, se usa en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, ahora en cuanto a la ramera, que vamos a ver quién es. Pero la palabra misterio, musterión, en el griego significa una verdad no revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento es revelado. Cuando ya dice un misterio es porque ya se reveló. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Comienza Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿por qué Pablo le adjudica la palabra misterio al rapto o al arrebatamiento de la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento esta verdad del arrebatamiento de la iglesia no había sido revelada. Dios le revela nada más a Pablo, no a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, a ninguno de los apóstoles. Solamente a Pablo le revela, le abre el entendimiento para que pueda comprender Pablo que vendrá un tiempo cuando un grupo de cristianos en el mundo no vamos a morir. Este es el misterio, que en el Antiguo Testamento esta doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces era un misterio, y por eso es hasta el Nuevo Testamento que Dios quita el sello de muchos misterios del Antiguo Testamento para revelarlos a nosotros, la iglesia. Veamos rápidamente esto. Mantengan ahí la página Apocalipsis 17, en el libro de los Efesios, capítulo 3. Para respaldar esto y que tu entendimiento sea aún más claro con la palabra de Dios. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
escuchemos esto, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que se le reveló a Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sabían en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni se había revelado que Dios iba a formar un nuevo cuerpo, que a Israel lo iba a sentar en la banca y que entonces Dios iba a introducir en esta época de la gracia que se llama, o la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que durará 2000 años, iba a introducir a un nuevo cuerpo que ahora solamente no habría puros judíos. En el Antiguo Testamento Cristo lo dijo, vengo por las ovejas de Israel. Dios había tratado con Israel, pero Dios le da carta de divorcio a Israel y ahora levanta una nueva entidad que se llama la iglesia, que somos todos nosotros. Pero en el Antiguo Testamento nadie podía comprender que vendría el tiempo cuando Dios iba a usar una entidad de italianos, mexicanos, guatemaltecos, franceses, judíos, de todas las nacionalidades, y formar algo que no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia, que fue formada en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos unidos, amalgamados, y la iglesia ahora no es un edificio, no es unas ceremonias, no son preceptos, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. 1 Corintios 12, uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la pierna, el otro la pierna izquierda, pero la cabeza es Cristo. Entonces, esto no existía en el Antiguo Testamento y por eso se le llamaba un misterio. Entonces vemos que los misterios son revelados a los apóstoles y dejan de ser misterio porque Dios nos da la revelación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 17 y cuando leemos estos 5 versículos que acabamos de leer, inmediatamente surge a nosotros una confusión impresionante. ¡Qué barbaridad! La ramera que fornicó con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. Encontramos un lenguaje, ¿verdad?, impresionantemente simbólico, que no podríamos nosotros interpretarlo de ninguna manera con la mejor imaginación que tuviéramos, porque es un lenguaje encerrado, codificado espiritualmente, que solo el Espíritu Santo nos puede dar el símbolo o descifrarnos lo que quiere decir. Y esta es la razón por la cual en el versículo 7 necesitamos la intervención de Dios, del Espíritu Santo, para interpretarnos todas las cosas que no podemos entender. Y veamos de qué forma el Espíritu Santo, a través del ángel, le revela a Juan quién es esta mujer y qué es esta mujer. Y le dice en el versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué asombras? Estoy bien confundido, oye, angelito, ¿verdad? Este es un relato, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. Y le dice entonces el ángel, yo te diré el misterio. O sea, vuelvo a repetir, Babilonia la ramera deja de ser un misterio. Y vamos a ver cuál es este misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza el ángel a revelarle a Juan, diciéndole, la bestia, pongan mucha atención, abran sus oídos espirituales, que tu alma esté limpia, que puedas asimilar la bendita palabra de Dios. La bestia que has visto era tiempo pasado. Y no es, hasta 2000 años cuando escribió el Apocalipsis Juan, la bestia no existía, pero había existido antes
del primer siglo de la era cristiana y está para subir del abismo. Vemos inmediatamente que el ángel explica a Juan, esta bestia que tiene arriba a la mujer sentada es alguien, es una entidad espiritual que existía antes de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estás escribiendo esto, esta bestia todavía no ha salido, no es, porque está en el futuro, va a salir de un lugar que se llama el abismo y va a salir de esta prisión subterránea en el mundo, va a salir para poseer a un hombre llamado el anticristo. Entonces el anticristo tendrá dos espíritus. El anticristo tendrá su espíritu porque tendrá que ser un ser humano, porque dice Apocalipsis 20 que será echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una máquina, una computadora, o a las Naciones Unidas, como muchos lo han interpretado, que el anticristo es una computadora, que es una máquina, barbaridades y medias, ¿no? Porque lo quieren interpretar sin tener la palabra de Dios, o según lo que mi imaginación dice. Pero el anticristo, al ser echado al lago de fuego, va a ser un ser como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico que existió antes en alguno de los imperios que vamos a ver más tarde y que entonces va a salir cuando el anticristo nazca en el mundo. Y tal vez los primeros 30 años del anticristo en esta tierra será un hombre político, normal, que nadie sabe quién es, pero a los 30 años, al igual que Cristo, a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, se abrieron los cielos, una voz dijo, este es mi Hijo bien amado, y a los 30 años, de acuerdo al Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser sacerdote antes de los 30 años en el Antiguo Testamento. Cristo al cumplir 30 años es bautizado y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y así comenzará el ministerio del anticristo. Posiblemente a los 30 años también de edad, él será poseído, pero no por el Espíritu Santo, sino por la bestia que sube del abismo. Muy bien. Hasta ahí más o menos vamos bien y vamos a ver a continuación. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que vimos que tenía la bestia, ¿verdad? En el versículo 3, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído, o sea, en el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Síganme con mucho cuidado. Apúntalos: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos y los persas, y ¿quién siguió después? Los griegos. Son los 5 imperios que ya habían caído antes del apóstol Juan hace 2000 años. Son 7 gobernantes, son 7 líderes, son 7 reyes que ya han caído. Uno es, ¿quién es el que era? Roma. Era el imperio bajo el cual nació Jesucristo y murió Jesucristo. Roma es ¿el qué? El quinto. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de Roma, ¿quién sigue? El gobierno de 10 cuernos, que vamos a ver los 10 cuernos, representan la confederación del Mediterráneo que formará el gobierno del anticristo. Entonces estos 10 cuernos que tiene la mujer, lo vamos a ver ahorita, no han venido, le dice Juan, pero están por venir. Y la bestia que era y no es el octavo. O sea, antes de que el anticristo surja, y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 7, antes de que el anticristo surja en el mundo, se tiene que formar una confederación de naciones de 10 gobernantes.
un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en el estatua de Nabucodonosor. Y cuando estos 10 gobernantes ya estén unidos para formar una confederación para comenzar a gobernar el mundo o repartirse el mundo entre estos 10 gobiernos, dice Daniel 7, ya que estén los 10 gobernantes, dentro de uno de ellos saldrá el anticristo. De entre uno de los 10 gobernantes saldrá el cuerno pequeño con el que Daniel lo califica en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, ¿vamos bien? Tranquilos. No se vayan a empachar. Muy bien. Y los 10 cuernos, versículo 12, que has visto, todo esto lo está explicando el Espíritu Santo, son 10 gobernantes o 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, serán los 10 gobernantes que formen el gobierno del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, antes de que el anticristo diga, pues, ¿qué es Gorbachev? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Obama? ¿Qué es Barack Obama? ¿Qué es el Papa? No hagamos especulaciones. La cronología bíblica es maravillosa. Y cuando la entendemos y podemos realmente poner las piezas juntas en el rompecabezas, podremos descansar y ver un poco. Y porque Dios quiere que veamos claramente el panorama. Porque mientras más claro lo veamos, más paz vamos a tener que ya nos vamos. Aleluya. Más seguridad tendremos y no haremos caso que se cayó un ovni, que el petróleo, que el cash lo van a quitar, etcétera, etcétera, que guerra, que amenaza nuclear. No nos va a preocupar absolutamente nada porque estamos en las manos de un Dios que nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creer en Dios, crean también en mí, les dijo Cristo a los discípulos antes de morir. Lo primero que nos dice Dios es: no permitas perder la paz. Se murió tu abuelito, lo vamos a alcanzar. Se murió tu hija. Todo lo que esté pasando alrededor del mundo es temporal. Todo es temporal. Vamos de paso nosotros por este mundo, somos peregrinos. No te aferres a nada a esta vida. Somos peregrinos, el mundo. Juan 17, Padre, te pido y te doy las gracias porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Este planeta no es de nosotros todavía. Estamos en un planeta bajo la guerra. Estamos en un mundo de pecado, de muerte, de sombras, de tinieblas, de crímenes, de violaciones, de degradación moral que se está corrompiendo ante nuestro alrededor. Todos los temas filosóficos están siendo derrumbados, los valores, toda la degradación ha llegado a una cúspide. Al mismo tiempo que hemos alcanzado una altura tecnológica, al mismo tiempo nos vamos degradando más y más moralmente. Estamos aquí en la computadora y vamos a llegar a la luna, y por el otro lado, nunca la degradación moral había estado tan bajo, nunca. ¿Vieron los últimos conciertos de Madonna? No me digas amén, ¿eh? Ay, me mandan videos, ¿verdad? A eso me refiero. No, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a ir a esos conciertos, no? O a los de las entregas de los Grammys. Digo, no podemos más que darnos cuenta que el diablo ya no se disfraza. El diablo ya se quitó su máscara y se está presentando ya como lo es. En estos conciertos vestidos de diablo, bebiendo sangre, vomitándose enfrente de los cantantes ahí, o sea, una degradación que dices tú, Dios mío, y respaldado, ¿verdad?, por compañías farmacéuticas. O sea, no podemos llegar ya más bajo moralmente. El 60-65% del mundo están aprobando esta conducta antimoral, antibíblica, pisoteando los mandamientos de Dios. Dios tiene que venir ya pronto. Él no puede permitir esto ya. Y finalmente,
quién es la mujer, la famosa ramera. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad. En los próximos años, en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, una ciudad en el mundo se va a convertir en el centro de la religiosidad y del ecumenismo de todas las religiones del mundo. Satanás va a lograr que se puedan adherir a una sola religión, la mayor parte de las religiones, y se va a convertir en una de las ciudades que más han perseguido o que van a perseguir más a los judíos y a los cristianos. Ahora bien, ¿cuál es esta ciudad en Apocalipsis 17? Veamos algunas características entre esta ciudad y el Vaticano. Versículo 2. Esta ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entendamos lo siguiente. La Biblia, cuando usa la palabra fornicar, se refiere a cualquier relación sexual ilícita. La única esfera donde Dios ha permitido las relaciones sexuales, nada más, es en el matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y ya casados, no te puedes ir con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la única esfera, Dios diseñó el matrimonio para que ahí fuera bendito el sexo. Entonces, cuando alguien fornica, es cuando tiene relaciones antes del matrimonio o cuando se sale del matrimonio y comete adulterio, cualquier relación ilícita, transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, pedofilia, es fornicar. Son relaciones ilícitas. Te has vendido, has traicionado los votos que debemos tener delante de Dios. Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar la usó Dios con Israel. Y cada vez que Israel le decía a Dios, mira, no te necesito, y se iba con Asiria o se iba con Egipto, que eran las naciones más cercanas en ese tiempo, Dios le llamaba, te has ido, oh Judá, oh casa de Israel, y has fornicado con los reyes de la tierra. O sea, fornicar es, te has prostituido. ¿Y qué es prostitución? El sexo bajo la venta. ¿Quién es una persona prostituta? Una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? Vende el sexo por dinero. Pero no solamente hay prostitutas, hay prostitutos también. Hay hombres que también entregan su cuerpo por dinero o por favores monetarios. Y en el ámbito espiritual, de la misma forma, políticamente, Israel cometió fornicación, se prostituyó cuando se vendió a otras naciones para creer que esas naciones, Egipto o Asiria, los iban a proteger de sus enemigos y no Jehová. Y así la prostitución en el siglo XXI. Tú crees que si vendes tu cuerpo y vas a recibir dinero, por eso Dios no te va a proveer y por eso te atreves a prostituirte, porque no crees las promesas de Dios y vendes tu cuerpo. Y yo lo he dicho, lo mismo en el ministerio. Un pastor que es llamado a ser pastor y se quiere meter a la política, ha prostituido su ministerio. También nosotros podemos prostituirnos. Cualquiera se puede prostituir en cualquier área. Es cuando te vendes o tus convicciones las crucificas y pues si este partido me conviene más y aquí hay más dinero, ya no tengo convicciones. Antes pertenecía yo a este partido, me voy a otro partido, prostituyo mi llamado, mi política, mi filosofía, mis convicciones por amor al dinero y que me vaya mejor en la vida. ¿Se dan cuenta qué importante es tener convicciones profundas, que nadie te mueva y que mantengas tú? Eso es lo que se llama integridad. Integridad. Cuando te mantienes dentro de tus convicciones y vives conforme a tus convicciones. Entonces, cuando dice aquí que esta ramera o esta ciudad se ha fornicado con los reyes de la tierra,
¿Cuál es la única ciudad desde hace 2000 años? Porque observen el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Esto está en presente continuo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era la ciudad que estaba gobernando? ¿Atlacomulco? ¿Toluca? ¿Tlalnepantla? Roma. Si dijera, esta es la ciudad que reinará, pero ya el Espíritu Santo nos comienza a dar aquí bastante información sólida para darnos cuenta que Roma ya estaba prostituyéndose, y lo sabemos, que Roma, ¿verdad? Cuando el último emperador Constantino dice que se convierta en la batalla de Milvain, cuando ve en el cielo una señal que decía, por este signo vencerás, se vende y se convierte. Era políticamente, decimos, L.A. Magata, pero revolcada, decimos en México. Roma era políticamente, y Roma no ha dejado de existir. Simplemente Roma dio una voltereta y ahora se llama el Sacro Imperio Romano. Se convirtió ese imperio en un imperio religioso, cuando Dios jamás nos llamó a involucrarnos, a hacer una guerra o a convertirnos en un imperio. La iglesia tiene su llamado, y no es el llamado que hizo Roma. El Vaticano es la única religión en la historia desde hace 2000 años que tiene un asiento en las Naciones Unidas. El Vaticano es un Estado. Oye, pero ¿cómo? ¿Eres Estado o eres religión? Ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni el islam, ninguna religión tiene una ciudad con policía, con bancos, y que políticamente tiene una representación ante la Organización de las Naciones Unidas. La única es el Vaticano. Han fornicado los reyes de la tierra, o sea, se ha vendido, y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Quién es una persona embriagada? Una persona que al ingerir alcohol o otras sustancias pierdes el control de tu mente, no sabes lo que haces y después te arrepientes porque no estabas en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta religión? Ha emborrachado a la humanidad, los ha atarantado y han seguido, ¿verdad?, de una forma como borreguitos, sin tratar de investigar por qué pasa lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan dicho que para que puedan seguir a Dios no necesitaban casarse los pobres curitas o los sacerdotes católicos? El celibato sacerdotal. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que el que sirve a Dios tiene que casarse, es bueno casarse y tener hijos. Pero ¿por qué instituyeron esto? ¿Por qué inventaron que al tomar la hostia tomas a Jesucristo y lo tomas el domingo, se te sale el lunes a viernes y lo vuelves a tomar el domingo? Bueno, son 37 herejías que no están en la Biblia. Los niños, que si un niño no lo bautiza se va al limbo. ¿Dónde está el limbo, por el amor de Dios? Ni en la Biblia del Mormón está. Que hay que rezarle a San Jerónimo y a San Mateo cuando Jesucristo dijo: yo abrí un camino nuevo y vivo al Padre desde la cruz a nuestros días. No necesitamos a ningún intermediario. Él es el único. Hechos 4:12, el único mediador. Ya no hay vírgenes, ya no hay santos. Él es Jesús el que nos llevó al Padre por el camino vino nuevo, que es su sangre. Entonces vemos de qué forma todo esto comienza a adquirir sentido. Ahora dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de color morado, sentado sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura. El púrpura es el color del Vaticano, del Papa y de los cardenales, y de escarlata, y el morado, adornada de oro, piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero tengo que decir la verdad. A mis amigos y parientes católicos les he preguntado muchas veces:
oye, tía, tío, abuelo, ¿tú sabes lo que es la misa? Mijito, déjame pensar qué es la misa. Es la Eucaristía cuando le elevan y le entregan al Señor. De acuerdo, mira, querido abuelito, querido compadre, querida tía, querido tío, ¿cómo es posible que tú sigas un sistema filosófico o una ideología religiosa sin ni siquiera saber qué es lo que enseñan? El vino los ha embriagado, o sea, siguen porque mi abuelito fue de esta religión, mi papá fue de esta religión, mi mamá fue de esta religión. Yo tengo que seguir exactamente lo que he heredado de mis... Oye, pero a lo mejor tu abuelita estaba equivocada y tu papá también. Entonces creo que cada quien somos responsables de investigar la verdad. Eso me pasó a mí y a nuestra familia y a muchos de ustedes también. Yo les he platicado, a los 13 años entré al seminario salesiano ahí en Acapulco, Guerrero. Quería yo ser cura. Y cuando llegaron en la noche y me dijeron que tenía que ser el voto sacerdotal, ¿qué es eso? Le dije al arzobispo que nos visitó ahí en el seminario, pues que no se pueden casar, muchachitos. ¿Cómo qué? ¿Y luego la güerita esa que pasó? Le hablé a mi papá y le dije, papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar, yo aquí no puedo seguir. Yo de por sí que fui bien enamorado desde que era niño, ¿no? Y mi papá fue por mí rápido y me sacó del seminario y estaba feliz de la vida de mi papá. A pesar de que mi papá traía el cordón de San Francisco y éramos católicos de nombre, nunca fuimos a la iglesia, ni a la misa tampoco. O sea, algo tenía mi papá que le molestaba, que sabía que no era verdad, ¿no? Pero vemos nosotros claramente que son los colores y el cáliz cuando el cura entra al altar. Y me acuerdo porque fui acólito, ¿se acuerdan los acólitos? Ya no usan los acólitos. Entonces antes de pasar al seminario, pues como fui lasallista, mi hermano Alexandro y yo fuimos primaria y secundaria en el Colegio de La Salle, que es muy buena, académicamente es muy buena educación, pero nos lavaron el cerebro que querían que fuéramos hermanos de La Salle en San Juan Bautista de La Salle y comenzamos de acólitos en Acapulco. Y me acuerdo que me tuve que aprender en latín todas las respuestas que el padre decía cuando subía el cáliz. Y el padre al entrar al altar dice, introibo al altare Dei adiam collettifica juventutes meam. Me introduzco, o sea, cuando el cura entra a la misa y levanta el cáliz, está diciendo, me estoy introduciendo, nada más escuchemos esto, al altar de Dios. Ahora el altar somos nosotros, para poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo al segundo concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, aquí está la cruz, se la brincaron. Lo mismo que los fariseos y los judíos. Los judíos, esperando sacrificios, no hicieron caso que con un solo sacrificio, Hebreos 10, nos hizo perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo quitó ceremonias, quitó ritos, quitó mediadores. Ahora su muerte en la cruz es suficiente para poder llevarnos al Padre. Y Roma sigue cada vez que celebra la misa repitiendo el sacrificio simbólicamente para que después te den la famosa hostia y estés creyendo que recibes a Cristo. Porque de acuerdo a un poder mágico, ellos convierten la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le ganaron a David Copperfield. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, etcétera, etcétera, de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. El Vaticano puede ser esta ciudad, o si no es esta ciudad, el sistema religioso, va a estar incluido el Vaticano. Y todas el protestantismo apóstata también. Porque dentro de nuestras iglesias evangélicas, ustedes no tienen ni idea cuántas iglesias que dicen evangélicas están apostatando, uniéndose al Vaticano, yendo con el Papa, rindiéndole pleitesía y honores al Papa. Me reservo los nombres y me reservo las denominaciones, pero es cada vez más y más y más con el propósito de tener más adeptos,
de vender más sus materiales, vender más sus conferencias, porque ahora los católicos es otro mercado que tenemos que andar, y para poder alcanzar a los católicos tenemos que hacernos como ellos y aceptar lo que ellos enseñan y no ir en contra de ellos ni hablar la verdad. Dios nos libre, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ya no estamos en tiempos en que tenemos que escondernos. Tenemos convicciones y tenemos que abrirle los ojos a la gente, con misericordia y con respeto y con amor también por ellos. Pero esta es la verdad, que es la religión más prostituida de todas las religiones. Le ganó al hinduismo y le ganó a todas, porque ninguna conoció a Jesús más que Roma. Y ellos aparentan decir que creen en la Biblia y que creen en los apóstoles y que creen en los ángeles y en otras cosas que la Biblia enseña, pero en cuanto a sus acciones se han prostituido completamente. Ahora, muy bien, para terminar, veamos rápidamente en Zacarías capítulo 5 una profecía. Todo esto lo estamos armando como un rompecabezas, donde nos confirma que este lugar va a ser en Irak en cuanto a la comercial y en cuanto a la religiosa, posiblemente sea Roma. Posiblemente Roma sea los cuarteles generales, y no es coincidencia que desde el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, en los 90s, convocó a una reunión de brujos. El Papa Juan Pablo II convocó a una reunión de brujos, de espiritistas, de hindúes, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de zoroastristas y de todas las religiones del mundo. Y se juntaron en la ciudad de Isis, bajo el Papa Pablo II, donde les dijo: unámonos todos en un solo Dios y oremos todos, porque todos buscamos la paz y la verdad. ¿Será eso cierto? Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. El libro del Corán dice que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que fue un falso profeta o un profeta nada más. Los mormones dicen que podemos ser muchos dioses y casarnos 30, 40 veces según tengas de ingresos económicos. Y así podemos ver todas las religiones, el Islam, ¿verdad? El hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que todos tenemos la verdad? Todas tienen diferentes verdades. Y viene un hombre llamado Jesús y dice: yo soy el camino. No eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y todos, ¿cómo que? Eso es radicalismo, eso es excluirnos. No, es que es la verdad. No puede haber 2 verdades, ni 3 verdades, ni 4 verdades, porque entonces caeríamos filosóficamente en el relativismo. O sea, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No me molestes con mi verdad. ¿Sabes una cosa? Que no puede haber 4 o 5 verdades diferentes. Una tiene que ser la verdad, porque si no hay verdades absolutas, entonces no existe la verdad. Se acabó. Salte de la facultad de filosofía. O sea, cuando comenzamos a pensar con un poco de coherencia, de lógica elemental y de racionalismo, nos damos cuenta a la brutalidad y a la estupidez a la que hemos llegado. El mundo está embriagado con el vino de la fornicación de las religiones falsas. Y nosotros hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres la luz en tu familia, en tu escuela, en tu taller, en tu bufete de abogados, en tu oficina, en tu hospital, en tu clínica. Tú y yo somos los testigos, y para eso se nos dio el Espíritu Santo, para no tener miedo. ¿Miedo de qué? Dios te dice: nadie te puede tocar si yo no lo permito. No tengas miedo, di la verdad. Ahora no la dices porque no estás convencido, ni tienes tampoco convicciones propias. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo está a punto, el barco está a punto de hundirse, y la gente sigue dándole a la gente, oyendo lo que le gusta a la gente,
predicando, todo va a ser rico, todo te va a ir bien, somos el campeón que traemos dentro, por aquí, por allá. Nunca se predica el pecado, ni el juicio, ni que Jesús viene, ni que hemos llegado al final de la generación, porque hacemos olas. Y yo no quiero perder mi puesto, ni como pastor, quiero tener a más gente, y vamos a hablarles el dulce y darles un evangelio completamente diluido, como dicen en inglés, sugar free, libre de azúcar, que la Coca-Cola cero es peor que la Coca-Cola normal. Así estamos nosotros espiritualmente. Abramos los ojos y démonos cuenta que hemos llegado al final. Sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, yo estoy contigo, dice el Señor. Es el tiempo que podamos nosotros dar testimonio de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha elegido según su presencia para ser rociados con la sangre de Cristo, para predicar la verdad y para poder dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Él es Dios. Él creó los cielos y la tierra y nos ha dejado como evidencia sus profecías para que podamos verificar, evidenciar que la Biblia no es de interpretación privada. Los santos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran dar testimonio, y este testimonio a muchos de ellos les costó la vida. Durante 3 siglos del cristianismo primitivo en el Coliseo romano fueron echados a los leones, colgados, convertidos en teas humanas, quemados, encadenados en prisiones bajo su orina y su excremento, pegados a otros animales. ¿Y todo por qué? Porque no tuvieron miedo ni temor de decir que Jesús era el Señor. No tengas miedo, dice el Señor, yo soy tu Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él temor? Y el Hijo del Hombre para que no te deje dormir. Ten temor de mí, temor de aquel que hizo los cielos y la tierra, temor del pecado, temor de la maldad, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchos de ustedes en este tiempo Dios les abre el corazón a través de la Biblia y del Espíritu Santo para decirte que Dios te ama. Dios te ama. Y así como estás de sucio, de sucia, no importa los pecados que hayas hecho, si tú en esta tarde le pides perdón a Dios y Él entra a tu corazón, tus pecados que eran como el carbón serán como la blanca lana, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dile a Dios sinceramente en este momento: Señor mío y Dios mío, gracias por amarme en la cruz, por abrir tus brazos entre el cielo y la tierra, ser exhibido como un vulgar ladrón entre 2 ladrones, colgado entre el cielo y la tierra para decirme que tú eres el mediador entre el cielo y la tierra, y que tu sangre que derramaste en esa cruz tiene el poder de en este instante lavarme, perdonarme todo mi pasado y protegerme para el futuro. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y que ahora vives. Por eso te pido que entres en este instante en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso te doy las gracias. Amén.